algunos, porque como dije anteriormente, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar entre todos, ya que no me gusta usar ni Facebook, nada, porque las comunicaciones, entiendo, las tienen que hacer la cabeza de serie. Lo que diga la cabeza de serie es el consejo. Escúcheme, hará un mes, no, más de un mes, febrero o la primera sesión de marzo, esto para los colegas, por favor, todos los colegas que usan la subsede penal, y esto está Ale aquí, que se discutió mucho, pero se mal informó con mala intención a algunos colegas. Estamos buscando nosotros, desde el mes de noviembre y diciembre, una nueva sede que realmente nos brinde y nos solucione el tema de espacio. Ahí Ale dice, hay 3 box. Bueno, los que conocen la subsede, yo les cuento en confidencia y lo pueden cerciorar con solo informe al señor Hugo Moreno, que trabaja en tesorería. Paradójicamente se paga prácticamente el doble en expensa de lo que el precio locativo. Creería un ejemplo. Si el precio es 22.000, se está pagando casi 38.000 pesos en expensa. Con lo cual ustedes entenderán que es una locura. No podemos seguir pagando expensa cuando los mismos titulares de los departamentos de ese edificio nos ponen macetones, porque todos esos macetones son puestos por ellos, de personas, abogados, clientes, lo que sea, no tenga oportunidad de transitar libremente. Eso para que sepan. Estamos buscando un lugar que sea mejor, ¿me entienden? Mejor. Por supuesto que surgió una casa en la calle España, ya la hemos desechado, ahora estamos por ir mañana, tal vez vayamos con Ale, si no, el jueves. Hay 2 lugares que vamos a ir a ver, que es mucho mejor, más grande, mejor preparado que el actual subsede. En definitiva, cuando la información les llegue a ustedes, que se va a cambiar la subsede, lo único que se le comunicó a ustedes o a varios es, che, ahí le han ido a pedir a Pirincho Jiménez un espacio de 2x2 para amontonarlo a los colegas. Esa es la información que les lleva a ustedes. Cuando ustedes ven que nada que ver, estamos buscando un lugar mucho más amplio y más cómodo que un subsuelo chiquito, que es incómodo, que los mismos propietarios de ese edificio se resisten al tránsito libre de los abogados. Y eso ustedes lo saben. Por ahí es verdad, es más cómodo cruzar. Pero si nosotros conseguimos un lugar mucho más amplio, con 3 o 4 espacios realmente para capacitarlos, para que realmente tengan los colegas que necesiten realizar las videoconferencias con un lugar apropiado en cuanto a sonido, equipamiento de primera generación, como nos piden, un internet muy fluido, como nos aconsejaron que tengamos, es justamente para lograr un beneficio. ¿A quién se le puede ocurrir que nosotros vamos a dejar de alquilar ese subsuelo prácticamente para ir a un lugar peor? No sé si me entienden, porque todo lo que ustedes comentan en los grupos de WhatsApp, si por ahí no los no los leo yo, después me comentan a mí porque sí nos vemos todos los días, ¿me entienden? Continuale, quería hacer esa acotación únicamente. Ya después le voy a Bueno, comentar otros temas. voy a hacer una acotación a lo que dice Pablo. Después de eso, Pablo, vos recordás muy bien, ya se empezó a hablar de la compra. La idea es comprar ya. La próxima compra del colegio es en la zona de tribunales, en el fuero penal, para que el colegio no tenga que salir a alquilar ni a buscar un lugar, sino la idea del consejo directivo, lo que se cerró en ese debate en el consejo fue justamente la idea de una compra eventual y futura. Pero bueno, eso al margen, es una idea que está latente y que creo que se la debe el Colegio de Abogados comprar algo para los penalistas. Volviendo al tema de la que era de la fibra óptica, para poder llevar adelante las audiencias, nos decían a nosotros, bueno, ustedes necesitan un muy buen internet, que nos planteaban de 200, ¿cómo se llama?
velocidad, como el nombre, no me acuerdo. 200 gigas. ¿Ah? 200 gigas. Sí, Bueno, igual que el internet de hoy de ellos. Estaban haciendo una conferencia para ver mesas de entrada y se le clava el sistema a ellos. Me está jodiendo. Claro. El colegio de abogados ha Es lo contratado mismo que uno. para hablar de derecho empecé a hablar de las medias que está usando. Me están jodiendo. El colegio de abogados ha adquirido uno de 300 gigas. Es muy veloz, no, es el mejor recomendado para estos sistemas. Y además porque entendíamos que iban a haber 3 computadoras destinadas a eso. Se aprobó la compra de vinchas, escáner y cámaras. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Desde Pancho, de ahí del Colegio de Abogados, estuvo buscando presupuestos, pero nos dicen de que hay un faltante, no hay, y si hay, no es lo mejor. Entonces también estamos viendo, ese es el único inconveniente que estamos teniendo para acondicionar los 3 box, para ver de conseguir no cámaras de muy baja calidad, sino que sean buenas, escáner que sean buenos, vinchas que sean buenas. Las vinchas, para quienes no conocen, son los auriculares con el micrófono. La idea era justamente hacer eso. Está aprobada la compra, lo que sí hay que buscar primero los presupuestos para adquirirlos. Pero ya se comenzó con la colocación de la fibra óptica, que en calle Congreso sí teníamos, pero que en Avenida Sarmiento no había fibra óptica. Hoy se colocó. Otra cosa que me llamaron para consultarme si en el fuero penal ya estaba funcionando la subsede. Ya está funcionando subsede. Hoy empezó a trabajar subsede penal. Lo único que sí, y esto ya queda a consideración de las buenas costumbres de nosotros, y para cuidarnos nosotros mismos, no esperen, la verdad no recuerdo cuántas personas pueden ingresar, eso lo sabe perfectamente Cecilia, pero no esperen que se les permita el ingreso a 15 abogados a que hagan el escrito, o que hagan 10 abogados a hacer una escritura. Si bien es cierto, hay computadoras para todo, para que haya 5 abogados trabajando, nos tenemos que acomodar a una reglamentación que está por arriba de nosotros y que está destinada a cuidarnos. Entonces, por favor, en ese sí le voy a pedir a los abogados penalistas, seamos solidarios y colaboremos con la empleada de subsede penal para no ponerla en situación y tratar de acomodarnos nosotros afuera para que no seamos muchos adentro del subsede. Al mismo tiempo, Cecilia, Sergio y, ¿cómo se llama el ingeniero, Pablo? No me acuerdo el ingeniero del colegio. Que fueron los 3 a capacitarse al Ministerio Público. Bueno, Cecilia y Sergio, que están en el Colegio de Abogados, tuvieron una charla informativa en el Ministerio Público Fiscal a los efectos que a ellos se les explique todo el sistema, las distintas plataformas y cuáles son las plataformas que va a utilizar el Ministerio Público para cuando estén los box armados, tanto Cecilia como Sergio, que es el reemplazante de ella, estén al tanto para enseñarle o explicarle o ayudarle al colega que esté ahí en subsede penal. Eso también se hizo el día viernes de la semana pasada, ya fueron al Ministerio Público los 3 empleados. Por otro lado, también es importante mencionarles de que nosotros estábamos en una encrucijada, y eso la conocen y la hizo mención el doctor Orso, porque resulta que tenemos el problema de que el Ministerio Público no publica sus resoluciones, ¿no es cierto? Entonces, al no publicarla, nosotros no conocemos. Y está bien, nosotros estamos exigiendo al Ministerio Público que se ajuste a la legislación vigente sobre la información pública, que publique sus resoluciones, pero de hecho no lo hace. Y eso tampoco nos puede permitir a nosotros que nos detengamos, porque el letrado tiene que saber más sobre todo en este contexto en el que estamos pasando. Entonces, una de las cosas que hablamos con el secretario judicial del Ministerio Público es que nos remitan a nosotros las resoluciones que salgan del Ministerio Público. Está bien, ellos no las publican en su página, pero que nos las manden a nosotros para que nosotros sí las podamos publicar y conozcan. De hecho, justamente algo que ha generado mucho debate y mucho malestar, y con justa razón, el tema de mesa de entrada virtual fue algo que se nos notificó a nosotros justamente por correo electrónico, a los efectos que nosotros publiquemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? El hecho de que nosotros publiquemos no significa que lo consentamos. No es así, no funciona así. Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. De hecho, esta situación, en la charla que tuvimos temprano,
3 preguntas básicas que hizo el doctor Jäger junto con el doctor Orso y otro colega que no recuerdo en este momento, fueron fulminantes. O sea, si no podés responder esas 3 preguntas, ¿para qué vamos a seguir hablando? Las mató a esa pobre chica. No, Las mató. encima se hacen los ofendidos, ponen un estúpido para que vaya a dar una charla. Está bien. No solucionan ninguna respuesta, hermano. Yo te entiendo. No, lo que nos Ahora, tratan, Pablito, nos que tratan la de... pobre chica justifique los 200.000 mangos y los 3 que estaban ahí, había 1.000.000 de mangos sentados ahí conversando con nosotros. Déjenle joder. Yo creo que nos tratan de ignorantes. Eso. Sí, totalmente. Bueno, volviendo al tema, ante esa realidad es que nosotros nos ofrecimos, porque a todo esto quiero aclararle, el Colegio de Abogados se ofreció, se puso a disposición del doctor Maggio al día 1 de la pandemia. Nosotros nos pusimos a disposición del doctor Maggio al decirle por nota, firmada por el presidente, de que si necesitaba los datos de todos los abogados, el Colegio de Abogados se lo iba a entregar. Eso fue el día 1. Al mismo tiempo, como nosotros temíamos que haya una designación masiva de defensores oficiales para las personas que estaban con el 205, o cualquier otra, que como estamos nosotros encerrados no podíamos concurrir, teníamos ese temor de que en realidad esto lleve a una designación masiva de abogados de defensores oficiales que nos saquen el trabajo a nosotros. Eso fue por lo que muchos de ustedes, porque hay más de 300 letrados que han llenado un formulario, una declaración jurada, eso se creó una lista, un Excel, que fue enviado al Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con esos datos. ¿Y para qué fue enviado esos datos? Porque cuando nosotros hablamos con el Ministerio Público de esta situación, el Ministerio Público con buen criterio nos dice, bueno, a ver, si no tengo los teléfonos para comunicarme con el letrado, bueno, listo, te lo ponemos a disposición. El problema que nosotros teníamos es que muchos abogados nunca llegaron a actualizar, por X motivo, hay varios abogados que no actualizan sus datos en cuanto a teléfono, mail, casillero electrónico, casillero físico, por X motivo, siempre nos faltaba algún dato que esté incompleto. Entonces, fueron 5 días que nosotros recibimos, 5 o 6 días que recibimos los datos de todos y específicamente los abogados penalistas, hicimos el Excel y se lo enviamos al Ministerio Público en Excel, que contaba número de teléfono del abogado, nombre y apellido del abogado, matrícula profesional, casillero digital, casillero físico y correo electrónico. ¿Para qué? Porque cuando llegue una persona prendida, que es el mayor problema que nosotros teníamos y que queríamos comenzar a resolver, es que cuando llega una persona prendida, muchas veces nuestro defendido no tiene nuestro teléfono, o bien no les saco el teléfono, o bien no lo encuentra por X motivo. Entonces, esa persona no tiene el teléfono del abogado de confianza. Y entonces, de manera intempestiva, viene el Ministerio Público y le designa el defensor oficial. Eso lo sabemos que así ocurre. Entonces, la idea era salvar esa situación y decirle, a ver, nosotros le conseguimos los datos, vamos a conseguir los teléfonos de los abogados, se los vamos a poner a disposición a ustedes, pero eso sí, cuando llegue una persona prendida, no le digan, usted tiene derecho a designar un defensor oficial. Sí, de hecho lo tiene, pero también tiene el derecho de designar un abogado de su confianza. Su abogado de su confianza es, por ejemplo, el doctor Guillermo Orso. Bueno, listo, teléfono al Ministerio Público, acá la persona que está diciendo fulano de tal, su abogado de confianza es el doctor Guillermo Orso. Se fija en la base de datos y es el Ministerio Público que se comprometió así, eso después voy a ampliar una cuestión ahí, se comprometió el Ministerio Público en llamar por teléfono al abogado o enviarle un mail o enviarle una notificación por casillero digital, por cualquier vía con la que puedan dar con el abogado, para que el abogado al mismo tiempo, ya sea por teléfono o por WhatsApp, acepte la designación. Al haber aceptado la designación, automáticamente se le debería remitir toda la información sumaria, porque ya está digitalizada. Entonces, todo eso, la idea que hablamos con la gente del Ministerio Público, es que esa información le llegue de manera inmediata, así como le llega al Ministerio Público, le llega al abogado defensor, cuya persona ya lo mencionó en la comisaría donde se encuentra prendido. A eso se debía todos los datos que nosotros se les pidió a los abogados y que fue entregada al Ministerio Público. Al mismo tiempo, nosotros le pedimos al Ministerio Público que ese listado sea pegado a la puerta de tribunales. De hecho, yo me comuniqué con Alejandro Andole, y Alejandro Andole me dijo, sí, nosotros lo pegamos, lo que pasa es que lo despegan. Bueno, no sé quién lo despega, eso yo no sé. Pero ellos me dijeron, sí, lo pegamos.
porque yo fui por fiscalía y no vi el cartel pegado. Entonces me comuniqué, le dije, che, escúchame, hemos quedado que ustedes iban a imprimir el listado de los abogados para pegarlo en la puerta y las personas que lleguen vean que hay 300 abogados con sus teléfonos y sus direcciones para que se puedan comunicar con ellos. Según me dijeron que sí lo pegaron, pero después fueron despegados, no sé por qué. Le regalemos un transparente, para no nos hagan el verso. Imagínense que más de eso no podemos hacer, ya, escuchame. Yo les dono un transparente de 2 metros por 2 metros para que lo pongan ahí. Ale, disculpa, ¿me parece? Disculpa, con respecto a eso, si quieren ya podemos ir aportando ideas, más que nada, no quejas. La doctora decía que nos tratan de estúpidos, sí, y la mayor parte de esto es culpa nuestra, porque nunca nos involucramos. Ahora estamos todos acá conectados porque no tenemos nada que hacer. Si no, cada uno está siempre en su trabajo y nadie se involucra. En la comisión de penal siempre fuimos 5. Carolina Elpa, Gloria, Ale, Caram, Miguel, más de eso nunca fuimos. Y alguna vez Guille que se presentaba por ahí. Ahora hay 25, 30 conectados, buenísimo. Estamos todos interesados en trabajar. De eso se trata, en que tengamos soluciones. Ale, vos decías el tema de que te sacan el cartel. ¿Por qué, por ejemplo, no se obligan, o de alguna manera ustedes los intiman, para que cada vez que hayan aprendido, se le labre un acta en donde conste de que la persona, teniendo la posibilidad de elegir a su abogado de confianza, designa un defensor oficial? Por lo menos que quede una constancia, porque ese cartel a ellos no les interesa ponerlo, los tiene que interesar a nosotros y le tiene que interesar al colegio que se garantice nuestro derecho a trabajar. Si vos querés, mañana voy yo con cartelito a pegar, no tengo problema, pero justamente no se trata de eso, es que tengamos una solución concreta. Analía, ¿sabes qué pasó realmente? Una pregunta. Cuando tomaban declaración a los detenidos por el tema de la pandemia, por violación del DNU, le decían que no era necesario llamar al abogado de confianza porque eso lo único que iba a hacer era demorar la detención. Eso comentaron clientes míos, me comentaron directamente, y creo que eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerle firmar un acta que después, en cualquier momento, viene el defensor oficial y le hacen firmar, que hacer lo que tienen que hacer. Y eso pasa un Alejandro, pido la palabra para hacer una pregunta. El doctor Arce quiere preguntar. Doctor. Sí, tengo 2 dudas para los consejeros que si me pueden responder. En virtud de que yo escuché que hay una lista de 300 abogados designados por el Colegio de Abogados y que se les remitió ya al Ministerio de la Defensa. La pregunta concreta es, ¿el colegio está haciendo alguna tratativa o está haciendo algún estudio de cómo se haría la designación de esos 300 en esas 3.000 causas? Si sería por sorteo, si sería por... ¿Cuál sería la forma de designar? Sí, justamente Pablo le ha dicho, sí. Sí, doctor, ¿cómo te va? Sí, hay una propuesta que surgió también desde el año 2018, en oportunidad de la comisión. La propuesta es la siguiente, del listado que se envíe, del nuevo listado, porque va a haber un nuevo listado, porque muchas de esas personas, como dice, hay una colega de Concepción, ya están trabajando en el Ministerio Público Fiscal. El nuevo listado que se remita, nosotros vamos a proponer que se aplique el mismo programa del Centro de Mediación, a los efectos sea transparente el sorteo de las causas, y obviamente todos sabemos que si pedimos regulación de honorario no es lo mismo una amenaza de muerte que un homicidio. Pablito, el sistema de sorteo de mediación sí, se hace a mano con bolillero. Por eso es la pregunta que hago, eso lo sabemos todos, Guillermo. Sabemos todo lo que ha sucedido sabemos todo lo que ha sucedido, porque también somos mediadores la mayoría, que ha sucedido cuando los honorarios cortan. Entonces, el sorteo a bolilla ha dado, y eso ha llevado a que se deje de pagar los honorarios, la corte a los mediadores. Entonces, ¿por qué no proponen más allá del sorteo, que si son 3.000 causas, que se dividan las 3.000 causas en 300, o sea, daría un total de 10 causas para cada abogado, sea una causa complicada o una causa simple.
Bueno, Porque si no va a suceder... Las computadoras de mesa de entrada hacen el sorteo automático desde hace 20 años. Y es un Sí, software, pero tiene que haber una forma de que los 300 abogados trabajemos, porque si de los 300 abogados solo salen sorteados 150, vamos a quedar, o quedarán 150 sin trabajar. Entonces, lo equitativo de esas causas residuales, lo único, Arce, lo único bueno de mediación, ¿sabes cuál es? Es que cuando se hace la vuelta completa de los 100 mediadores y recién vuelve a entrar el número 1. Cuando tienen todos una mediación, recién se les vuelve a dar al otro la segunda y así va completando. Entonces todos tienen alguna. Y en las estadísticas comprobamos que todos recibimos por año 5 o 6 por promedio. ¿Me permite, Orson? Escúchame, doctor Arce. Sí. Yo antes de ejercer la profesión, trabajé cerca de 10 años como martillero público y también me inscribía como perito auxiliar del 15 de octubre al 15 de noviembre. Nosotros estábamos ahí en superintendencia también, era un bolillo y nos sorteaban las causas, ¿entendés? No es tan dramático el tema de las causas. Lo que sí, si Ale no me corrige, hasta el momento no son 3.000 causas. Creería que Thomas Roberts se comprometió a comenzar con 300, Ale, ¿puede ser? No, eso es otro tema. Esos son los requerimientos de elevación a juicio que iba a impulsar para que haya trabajo. Claro, no es que hay 3.000 causas ya. Nosotros vamos a tomar la palabra Thomas Roberts. Muchachos, reinicien el trámite, listado, nuevo listado, abogado ad hoc. Encárguense de quién le va a pagar el honorario. Le respondo a Orso, que me recuerdo que el año pasado vos, Guillermo, me comentaste todo el presupuesto detallado, superávit, 200 y pico de millones, corte, tantos millones, ministerio, fiscal y el de la defensa. Hay que comenzar por algo, ¿entendés? Están los canales y lo vamos a usar a todos los canales. Al principio de la conversación dije que con Alejandro Turbay, a los fines institucionales, todos sabemos lo que apoyan cada uno. Vos, Guillermo, y acá si alguien no lo sabe, lo digo, Guillermo Orso dio innumerables charlas de capacitación gratuita, sin cobrar un centavo, si muchos no lo saben. Algunas obviamente sí cobra, porque lo vale. Alejandro Diegue obviamente siempre aporta gratuitamente, y así todo, Analía, un montón de colegas realmente aportan de manera gratuita su tiempo y sus conocimientos. Vamos a comenzar, lamentablemente, por los canales institucionales. Lástima que no esté, qué sé yo, el gordo Pablo, que él ponía a disposición 150 muchachos de la bancaria para quemar tribunales. Te imaginas, muchos podemos compartir eso, pero a nivel institucional, por el momento, lo dejemos dormido al proyecto ese, ¿entendés? Comencemos institucionalmente, tenemos los canales, vuelvo a repetir, se logró algo histórico, y esto lo saben muchos de ustedes, algo histórico, que las cabezas del colegio vayan y hablen con las cabezas, con la corte, con el ministro, con el doctor Thomas Roberts, con el doctor Washington, las cabezas, me estoy refiriendo a Vilone, a Casal, Turbay, voy yo, va el colegio en su plenitud. Doctor. Sí, ya te voy. Entonces, nosotros vamos a comenzar peleando mediante nota institucionalmente, pidiendo los honorarios en base a las causas residuales que ya nos prometió el secretario, el doctor Thomas Roberts, sean divididas en un nuevo listado y esos honorarios sean pagados en un principio, está bien, por el Ejecutivo. Vos dirás, son todos estamentos diferentes, vamos a comenzar por el Ejecutivo. Si la ministra nos dice, no podemos porque no hay plata, seguiremos al gobernador. Si el gobernador nos dice que no, volvemos a la Corte. Si la Corte nos dice que no, vamos a ir al Ministerio Público Fiscal. Y si el Ministerio Público vamos a ir. Tampoco pretendemos nosotros trabajar gratis. Nadie va a querer trabajar gratis. Eso es... Doctora Meli, después doctor Ferrari. Sí, hola. Quiero hacer una pregunta concreta nada más. Bueno, muchas gracias a los consejeros, a Pablo, al doctor Alejandro, a Analía también.
Mi pregunta es concreta porque hoy en la charla, no sé si entendí mal yo, o la empleada del Ministerio Público nos decía que con la nueva actualización esta pregunta no es de los abogados ad hoc ni nada por el estilo, sino con la actualización de datos que uno tenía. Yo mandé el mail. Yo si bien, no sé si entendí mal o algo, pero ella dijo que nos habían devuelto los mails diciendo de que se había actualizado los datos. ¿Es así esto o no? Porque yo mandé, pero no sé si es que ellos realmente tienen mis datos para el listado de que cuando vaya algún imputado y quiera hablarnos a nosotros, bueno, tenga ahí el listado a mano. Es eso nada más mi consulta. Está claro, doctora. Lo que pasa es que acá se ha hablado de muchas cosas al mismo tiempo. Por ahí fue un error de quien habla. Una cosa son los abogados ad hoc, otra cosa es el listado que nosotros enviamos al Ministerio Público, otra cosa son lo que se ha hablado hoy a la tarde de mesa de entrada virtual, y otra cosa son las 600 causas que hacía referencia Pablo. Vamos desde el principio. El listado de abogados ad hoc viene de una normativa de hace más de 2 años. No, te interrumpo, disculpa. No es nada de eso. Quiero saber si es que cuando nos han mandado para actualizar ahora los datos que nos han mandado, nos han puesto en el Colegio de Abogados que mandemos la actualización de datos. A eso quiero ir, doctora. Eso nos respondían, nos tenían que responder ese mail o no. No, doctora, a eso quiero ir. El tema del listado ad hoc es otra cosa de lo que venimos hablando. Los datos que nosotros le pedimos a ustedes, doctora, y a los 300 abogados que la dieron, fueron porque el Colegio de Abogados tenía que actualizar su base de datos. Era el Colegio de Abogados que necesitaba actualizar su base de datos. Esa base de datos actualizada fue presentada o dada al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la intención de ese listado tenía 2 características. Primero, actualizar nuestra base de datos, y en segundo lugar, evitar designaciones masivas de abogados defensores oficiales. Porque el argumento muchas veces dado para designar a defensores oficiales es el hecho de que la persona que está sentada como acusada o no conoce los datos de su abogado o directamente ha decidido que sea él porque le han puesto. Y nos ha pasado a todos nosotros, todo lo que ejercemos en el fuero penal nos ha pasado. De que nos ha tocado un cliente que nos ha dicho, che, no te llamo a vos porque no tenía tu teléfono y me han puesto un abogado. Y ese te puesto un abogado es porque no tenía mi número de teléfono. ¿Y por qué no tenía mi número de teléfono? No se sabe uno si ha perdido el teléfono, o la policía se lo ha quitado, o directamente no se acordaba mi apellido, o mi nombre, o lo que sea. Entonces, la idea de esa actualización de datos, principalmente, doctora, iba destinada a quitarle argumento de una vez por todas al hecho de que se hagan designaciones masivas de defensores oficiales en detrimento del defensor particular. Entonces, con eso, yo ya le estoy diciendo al Ministerio Público, bueno, si está sentado el tipo y no se acuerda el número, llámame por teléfono. Acá tengo tu dato, acá tengo mis datos. Llámame por teléfono. Si me va a aceptar mi designación de abogado defensor mucho más rápido que el defensor oficial. ¿Por qué? Porque el abogado particular, con el WhatsApp contestado, está aceptando el cargo. Entonces ya me tenés que remitir a mí, te estoy solucionando el problema en menos tiempo posible. ¿Cuál es el argumento del Ministerio Público? Yo tus datos no los tengo. Ese era el argumento. Entonces lo que quisimos es quitarle ese argumento. ¿Se entiende? Eso sí, es lo se entiende perfectamente. Quiero saber si es que, ¿cómo corroboramos nosotros que estamos en esa actualización de datos? Era esa mi pregunta, si nos tenían que ellos contestar un mail o algo. No, usted está en nuestra base de datos y nosotros le enviamos. Ah, bien, gracias, doctor. Nosotros siempre, porque esto se ha ido actualizando, no se ha cerrado la página, el último envío de datos que fueron remitidos al Ministerio Público estaban ya en 299 profesionales. Obviamente que un día se suma otro día se suma otro. Entonces, esperamos que se haga un 10 letrados más y volvemos a enviar el listado. Es así. No, quédese tranquila que esos datos el Ministerio Público los tienen nuestros teléfonos. Doctor Ignacio, perdónale que te interrumpa, pero queda poco tiempo, no sé si se van a conectar de nuevo.
Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Yo como para aportar dos cuestiones. Creo que estratégicamente, en primer lugar, comparto con el doctor Karam respecto a que la lista esa de abogados ad hoc está totalmente vieja. Creo, por un lado, que hay gente que ya está inscripta y que ya ingresó al Poder Judicial, o otros casos en los cuales hace 2 años se inscribió y hoy no está interesado o no le llamaría la atención integrarla. Es mi caso, por ejemplo, y lo hago público en ese sentido. Prefiero no quitarle lugar a otra persona o a otro abogado que quizás lo necesite mucho más que yo. En ese sentido, soy totalmente abierto y no tengo problema de decirlo. Sí creo que una cuestión estratégica, le falta operatividad a la defensa ad hoc, a la normativa, a este paquete de que sería defensoría ad hoc. Y creo que estratégicamente, como colegio, como particulares, nos conviene plantearlo, ver primero la operatividad respecto a cómo se designa, qué causas, qué tipos de causas van a ser. Porque, por ejemplo, en Santa Fe esto se aplica, pero no se aplica para todos los delitos. Después hay que ver bien qué va a pasar si hay conflictos de intereses, qué va a pasar si interviene un defensor privado con también una defensa mixta controlado por un defensor público. Yo creo que le falta mucho, creo que no existe el proyecto de defensa ad hoc. Salió un artículo, el artículo 18 en su momento, que dice que los colegios de abogados elaborarán una lista y le pondrán a disposición del ministro de Defensa. Nada más, y creo que en ese sentido se está quedando muy corto, no hay nada, no hay ninguna operatividad. Y yo creo que estratégicamente para que esto tenga un buen puerto, hay que armarla. La armaremos entre pocos, la armará el colegio, la armaremos entre muchos, pero me parece que hoy ir a tocar una puerta a un ministro de Defensa diciéndole dame trabajo, yo por lo menos particularmente, se lo hice saber a varias personas, no comparto porque también, y lo hago público esto, tengo una visión de un proceso penal más amplio, no únicamente la defensa de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, no creo que la defensa pública nos quite clientes y nos esté privando el derecho al trabajo. Son dos cosas distintas y me parece que sí es importante centrar el eje en eso. No podemos ir con un discurso, personalmente entiendo eso, de que la defensa pública nos está quitando trabajo a nosotros. Yo creo que no es así. Sí creo, Ale, que hay que armar algo lindo respecto a la operatividad de la defensa ad hoc para llevarlo ya al paquete armado y que tenga buena recepción. Si no es, y va a pasar, Washington, Pirincho, vamos, en realidad, hay algunos que lo pueden decir, otros no. A ellos no les interesamos nosotros y está bien que no les interesemos, porque ellos traen bajo un manto de institucionalidad que tienen sus propios intereses y tienen sus propias visiones. No tienen por qué andar pensando en nosotros. Ese es mi punto de vista. Y después lo segundo, Alex, que ya lo conversamos la semana pasada, que ya vamos a ver, me informarás mañana cómo te va con lo del consejo. Pero bueno, yo he hablado con Alejandro la semana pasada, creo que hay que presentar, yo personalmente lo voy a armar y decidí hacerlo a través del colegio, un proyecto de modificación en el Código Procesal Penal respecto a las comunicaciones en las aprehensiones. El código dice que una vez cometida la aprehensión, la policía, o quien hizo, porque hay veces aprehensiones privadas, se debe comunicar con el Ministerio Público Fiscal. Yo creo que ahí quedó pendiente, Ministerio Público de Defensa /y la defensa privada o la de confianza. Yo creo que eso tiene que salir por una norma, es decir, por la modificación del Código Procesal. Y después vamos a ir viendo la operatividad, si le vamos a exigir al Ministerio de Seguridad que cuelgue en todas las comisarías nuestro listado, si va a haber una aplicación telefónica, Penalistas Tucumán, donde vamos a estar todos los datos. Eso después se va a ir viendo, pero creo que el modo que corresponde es que se modifique el Código Procesal Penal respecto a las comunicaciones de las aprehensiones y que además de comunicarse al Ministerio Público Fiscal, sea la policía la que le dé la posibilidad o le han aprendido que se notifique con nosotros o la policía notificarnos a nosotros. Porque, reitero, no creo que se deba hacer, ojalá que sí, Ale, esto lo hemos hablado, pero no creo que el Ministerio Público Fiscal diga, bueno, a ver, Ferrari, mirá, acá hay un tipo, no sé si va a ser así y no le tengo confianza de que sea así. Nada más. Es así. Doctor Ledesma.
¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer unas cuantas acotaciones respecto a lo que escuché mientras estaban planteando los distintos temas. Puntualmente, este es mi punto de vista personal, podemos estar de acuerdo o no. Si bien el nuevo código no estaba en vigencia, sabíamos que tenía que llegar a suceder esto y esperar a estar, cuando ya se tiene que estar aplicando el nuevo código, recién viendo de dónde se van a pagar los honorarios, me parece que la actitud del colegio es como que se dejó estar. Siguiente punto, me parece, y esto sí lo digo muy en plano personal, me parece totalmente una falta de respeto que me digan que es un hecho histórico que el presidente del colegio tenga que ir a representarnos ante las autoridades, porque es su obligación. Si no quiere presentarse frente a las autoridades como siendo la cabeza del colegio, el representante de los abogados, no le parece que no tiene que representarnos y quiere plantear como un hecho histórico hacer lo que está dentro de sus competencias, que no lo haga. Porque si quiere vendernos como un hecho histórico, cumplir sus funciones, me parece una falta de respeto. El colegio es nuestra entidad gremial y tiene la obligación de representarnos y defendernos cuando nos encontramos en situaciones que atentan al ejercicio de nuestra profesión. Sumado, adicionalmente, si bien esa política que hablan de que le tienen que avisar a los detenidos, de que tienen la facultad de designar su propio abogado defensor, también tendría que haber una bajada de línea y un planteo institucional, porque la mayoría de los colegas lo habrá visto cuando estamos en mostrador, que el mismo empleado de mostrador le dice, delante de nosotros, en lugar de decirle tiene que designar un abogado de confianza, le dice, acá a la vuelta, sobre la 25 de mayo, tiene la Defensoría Oficial para que lo atiendan gratis. En lugar de decirle, ahí en la vereda del frente tiene el colegio de abogados para ver si tiene un defensor particular. Y eso no es que el colegio nos lo tiene que hacer como un favor, tiene la obligación el colegio de ir y plantearlo para defendernos. No me lo vendan como un hecho histórico. Si no lo hizo antes porque no lo estaban queriendo hacer o no querían cumplir sus funciones. Ese es mi punto de vista personalmente. Lo comparto, doctor Ledesma, lo comparto totalmente. A ver, si me permite una cosa. Doctor Toscano, perdón, tenía una pregunta ahí, Toscano. Facundo. Perdón, no había habilitado el audio. Bueno, no, me parece que ha sido muy general, en algunas cosas comparto mucho y en otras no, pero me gustaría saber qué ha pasado con la nota remitida al ministerio, en la cual le preguntábamos qué participación había tenido la defensa pública y qué participación había tenido la defensa privada, sobre todo en el 205. No sé si le respondo al ministerio. Le respondo. Nos respondió personalmente. Esa pregunta principalmente iba dirigida al Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa nos dijo que tuvo la participación por el 205 solamente